Muy bien, hermanos, pues vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en la carta a los Romanos, en el capítulo 9. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: ahora bien, el primer pacto también tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo fue hecho así. En la primera parte, en la que estaba el candelabro y la mesa y los panes de la proposición, lo que se llama el lugar santo. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Bien, pues desde que el hombre pecó en Edén, cuando rompió el pacto con Dios, entonces el gran problema, o la gran pregunta, la cuestión es cómo recuperar esa comunión con Dios. El Señor no solamente impuso un castigo al hombre que cayó en pecado y a la mujer, ¿no?, a la humanidad, al hombre y a su descendencia, sino que también lo expulsó del Edén y puso los ángeles, los querubines, con la espada ardiente, revolviendo en todas partes, guardando el camino de vuelta al Edén. Y leemos esto en Génesis capítulo 3, allá en el versículo 24. Génesis 3, 24. Echó fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre ya no tenía entonces acceso al árbol de la vida, a esa comunión que había tenido en el Edén, y el árbol de la vida era el sacramento de esas promesas que Dios había dado en el pacto con Adán. Entonces ya nada sería igual. Evidentemente ya estaba en una tierra maldita por la causa del hombre, que producía espinas y abrojos y comía el pan del sudor de su frente, hasta que volvía a la tierra, porque era polvo, el polvo tenía que volver. Sin embargo, vemos en la Biblia también que Dios toma siempre la iniciativa. Dios toma siempre la iniciativa para restaurar esta relación, para restaurar la comunión con el hombre. Y pues estuvimos viendo ayer cómo Dios, después de sacar a Israel de Egipto, fue él, por supuesto, quien tuvo la iniciativa, fue quien se apareció primero a Moisés, quien lo llamó y casi se puede decir que lo convenció, ¿no?, para que fuera allí, porque Moisés no iba a ir a su propia voluntad. Igualmente el pueblo, no fue por la propia iniciativa del pueblo que buscaron primeramente a Dios y Dios los sacó. No, fue siempre la iniciativa de Dios, y al sacarlos de Egipto con mano fuerte, brazo extendido, allá el Señor, como veíamos, los estuvo guiando durante el camino para que el pueblo llegase a entrar en el reposo, ¿no?, en la tierra prometida. Y bueno, entonces vimos que eso era por medio del tabernáculo. Y pues se nos habla del tabernáculo también a partir del versículo 2. Y estaban las disposiciones, las instrucciones, las ordenanzas de Dios en cuanto al tabernáculo, que al igual que el templo que iba a construir después Salomón, eran todas temporales, ¿no? Eso no era el fin último, eso no era el modelo, eso no era el prototipo. Dios se lo había mostrado a Moisés en el monte, ese modelo, ese prototipo, y sin duda todo era apuntando al Mesías, ¿no?, a Jesucristo. Él es el verdadero tabernáculo. En el 1 Juan capítulo 1 se nos dice que el Verbo se hizo carne. El Verbo puso su tienda, plantó su tienda entre nosotros, ¿no?, habitó entre nosotros, ¿no?, lleno de gracia y de verdad. Pues ayer estuvimos considerando este tabernáculo, estuvimos considerando esa guía que el Señor nos da en este peregrinaje como creyentes antes de entrar en la tierra prometida, en el reposo eterno. Y veíamos también
pues además de esto, que por supuesto era el tabernáculo para dar culto a Dios, estaba centrado en los sacrificios de animales. Y estuvimos viendo, podemos decir, la parte exterior del tabernáculo. En un sentido propio, estrictamente hablando, el tabernáculo, aquí está hablando del lugar santo y el santísimo, del santuario. Entonces estuvimos viendo la parte exterior, estuvimos viendo la valla y su significado, que nos habla de la santidad de Dios, simbólicamente también de la ley de Dios, la puerta, y después en el atrio estamos viendo el altar de bronce y la fuente también de bronce. Entonces todo esto ocurría, como decimos, en el atrio mismo, antes de entrar al santuario, lugar santo y el lugar santísimo. Bien, pues de la misma manera que dice aquí el versículo 5, y ahora pues no se puede hablar de esas cosas, o él no podía hablar de cosas en particular, en detalle, nosotros tampoco lo podemos hacer, ¿no? Pero sí que podemos entonces centrarnos en este versículo 2, que nos habla de todo lo que había en el lugar santo, Tampoco pues lo vamos a estar describiendo en detalle, por supuesto. Había pues, era el lugar santo, santísimo, era el lugar de la santidad de Dios, y estaba construido con tablas cubiertas de oro, estaba cubierto con una serie de telas, no solamente con una, sino con una serie de telas. Y bien, el edificio como tal era cuadrado, era alto, hasta 5 metros de altura, si mal no me acuerdo, y estaba dividido entonces en 2 cámaras, en 2 salas. La mayor era el lugar santo y después estaba la del lugar santísimo, ¿no? Entonces vamos a centrarnos, como decía, en esta primera parte, que dice el versículo 2, en este mobiliario en concreto del lugar santo, y pues aquí vemos que está diciendo del candelabro por una parte, y la mesa y los panes de la proposición, todo junto, es la mesa de los panes de la proposición. Y es lo que había. Además de esto, estaba el altar del incienso. El altar del incienso, y bueno, ya hablaremos de esto porque aparece en el versículo 4, ¿no? Habla del incensario de oro, aunque realmente el altar del incienso no estaba en el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba solamente el arca. El incensario, o el altar del incienso, mejor dicho, estaba en el lugar santo, pero esto ya lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ver estos 3 mobiliarios, estos 3 muebles: candelabro, mesa de los panes de la proposición y altar del incienso. Comenzando pues por el candelabro, ¿no? El candelabro del lugar santo, después del templo, el tabernáculo después del templo. Bueno, pues seguro que nosotros lo hemos visto ya muchas veces, ¿no? Es esa típica figura, ¿no? Que representa hoy en día, o se entiende así, al pueblo judío, ¿no? Candelabro de siete brazos, ¿no? Bueno, en realidad son 6 brazos más el tronco central, ¿no? Se le llama menora, y es una palabra que tiene en el original la raíz. Es una palabra que estaba formada a partir de la palabra luz. Entonces vemos esto en el capítulo 25 del Éxodo. Ya lo dijimos ayer, que el capítulo 24 pues hubo esa ceremonia del pacto por parte de Moisés, y el capítulo 25 es el primer capítulo que empieza a dar instrucciones acerca del tabernáculo. Eso cuando Moisés estaba en el monte. Entonces, en estos versículos del 31 al 37, vemos que era versículo 31, oro puro y labrado a martillo. Es decir, que era
originariamente solamente de una pieza de oro. Es decir, que no habían hecho un molde de oro y lo habían fundido, no habían tampoco soldado partes en él, sino que vemos que realmente era una pieza valiosísima, que verdaderamente vemos que está entonces mostrando también, no solamente respeto, por supuesto, sino vemos aquí todo el oro que había en el lugar santo, el lugar santísimo, está hablando entonces, significando la divinidad y la gloria divina, ¿no? Es como si fuera para hablar de la gloria de Dios, ¿no? De la gloria del ser de Dios y de todo lo relacionado con Dios. Bueno, pues entonces tenemos esta típica lámpara, ¿no? Que tiene estas 6 ramas y central también, ¿no? Es la séptima. Entonces claramente está simbolizando un árbol, ¿verdad? Claramente la forma misma recuerda a un árbol. Y volviendo entonces al Éxodo 25, vemos aquí la decoración del mismo, pues así lo confirma. Vemos el versículo 33, que tenía que haber 3 copas en forma de almendras en un brazo, un cáliz y una flor. Entonces vemos aquí que estaba hablando de 3 figuras de almendra, un cáliz, ¿no? Es decir, un capullo del almendro, y la flor también, la flor de almendro. Entonces vemos que estaba simbolizando, por lo tanto, esto en cada rama, por lo tanto, a un almendro. A un almendro. Y entonces esto también tiene su importancia, porque el almendro es el primer árbol a florecer, aquí en la zona mediterránea, ¿no? Que florece cuando todavía es invierno. Y es entonces, incluso para nosotros, un símbolo de esperanza. Y es de esta manera como está expresando aquí la esperanza. ¿La esperanza de qué? La esperanza de, en este mundo caído, en este mundo sujeto a la vanidad, al imperio de la muerte, ¿no? Pues que el Señor está la luz y en el Señor está la vida. Y es así como leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, ¿verdad? Hablando del Verbo. Leemos allí que Él era, Juan capítulo 1, versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces vemos que la luz y la vida están íntimamente relacionadas. Entonces esta figura también del almendro es una, se puede decir, representación, un símbolo de esta esperanza de la vida sin final juntamente con Dios. Que Dios, por lo tanto, es luz. Tampoco es casual que haya tomado entonces esta imagen de un árbol, ¿no? De hecho, nos acordamos también en el Evangelio San Juan, en el capítulo 15, cuando está hablando Jesús que Él es la vid verdadera, y vosotros los pámpanos, dice. Entonces es esta también la misma idea que está contenida aquí, sin duda, como vamos a ver, de la unión de los creyentes con Cristo. Lo propio del candelabro, ya lo he dicho en cuanto al nombre, menorá, la luz, es alumbrar. Y el candelabro estaba en el lugar santo, alumbrando siempre, continuamente. Leemos en Éxodo capítulo 30, versículos 7 y 8. Éxodo 30, versículos 7 y 8, cuando Aarón encienda las lámparas al caer la tarde, quemará el incienso continuamente delante de Jehová por vuestras generaciones.
Entonces, no ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda. El candelabro tenía que estar continuamente alumbrando, y para eso tenía también un aceite especial. En Levítico 24, versículo 2, nos está hablando de unas olivas molidas, olivas machacadas, ni siquiera prensadas, se extraía el aceite a base de golpes. Era un aceite de la mayor calidad, finísimo. ¿Para qué? Para que al estar siempre alumbrando, pues no hubiera hollín ni humo dentro del santuario. Y bien, pues entonces en cuanto al significado, evidentemente, como hemos visto, Jesucristo era la luz y es la luz, y en él está la vida de los hombres. Dios es luz. Dios es luz. Y no hay tiniebla alguna en él. Y si tenemos comunión con él, hemos de andar en su luz. Y a su luz hemos de andar como él anduvo. Jesucristo es la luz del mundo. Y dice que el que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La palabra de Dios es luz y es vida. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Y la iglesia es luz. Y Jesucristo dice a los creyentes, a su iglesia: vosotros sois la luz del mundo. Y que una luz no se alumbra para ponerlo debajo del almud o debajo de una cama, sino que se pone bien alto, para que todos los que entran en la casa lo vean. Y también dice a los creyentes, a cada uno en particular, que vosotros estáis en el mundo, brillando como luminares en el mundo, en un mundo de tinieblas. Y esto también a la iglesia, como digo. Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1 se aparece entre los 7 candeleros, los 7 candelabros de oro. Y los 7 candelabros, el significado está dado ahí mismo, son las 7 iglesias. Es una imagen, por tanto, de la iglesia multiforme, de la iglesia universal en todo el mundo. Y dice también en Apocalipsis 2 que no se ha de perder el primer amor, que la fe no ha de quedarse sin este combustible del amor, porque si no, dice, quitaré el candelabro de su lugar. Y también las mujeres necias que estaban esperando al Señor, o que estaban esperando al novio, en Mateo 25, que se quedaron sin aceite para sus lámparas, y cuando vino, pues se quedaron fuera del banquete de bodas, de las bodas del Cordero. Así pues, hemos de estar en su luz. Para que nosotros reflejemos su luz, hemos de tener comunión con él solamente. Eso es lo fundamental, estar en comunión con él, para poder de esta manera bien reflejar la luz de Dios y ser medio también de esta manera de bendición a los demás. Pero vamos a ver ahora, en segundo lugar, también el altar de incienso. Y había dicho pues que el altar de incienso no estaba en el lugar santísimo, sino en el lugar santo. Vemos en Éxodo capítulo 30 y versículos del 1 al 10. Y ahí pues se da toda la descripción. Como decía, no podemos entrar ahora en detalle, pero fijémonos en lo que dice, que lo pondrá delante del velo. No estaba detrás del velo, no estaba en el lugar santísimo, estaba antes del velo. Dice, lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. Es decir, que no estaba en el lugar santísimo, sino que estaba antes, ¿no? Y bien, pues entonces ahí estaba el lugar de donde se quemaba el incienso especial. En el capítulo
mismo capítulo 30, versículo 34 al 38, tenemos las recetas, se puede decir, los componentes, ¿no?, de las especias aromáticas, estacte, uña olorosa, etc. Un olor especial, único, que el Señor había dispuesto para este fin solamente, para que estuviera en el tabernáculo, en el lugar santo. Y los sacerdotes entonces tenían que entrar en el lugar santo, dos veces, ¿no? A la mañana, a las 9 de la mañana y a la tarde, juntamente o después del sacrificio de la mañana y de la tarde que se hacía en el atrio. Y entonces tenía que echar incienso en ese altar, estaba encendido, y eso se llenaba de olor fragante todo el lugar santo, también por supuesto el lugar santísimo. Entonces cuando salía el sacerdote al atrio, entonces era cuando bendecía al pueblo y decía: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga el pan y ponga en ti paz. Y bueno, esto era la bendición sacerdotal. Bien, ¿cuál es el significado de este altar del incienso? ¿Cuál es el significado? Pues leemos en Apocalipsis capítulo 8, los versículos del 3 en adelante. Apocalipsis 8, del 3 en adelante. Y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso, para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que está delante del trono. Y el humo del incienso son las oraciones de los santos. Entonces, vemos, la misma palabra nos está dando este simbolismo, este significado. Y esto también está, apuntando a Cristo, por supuesto, en su oficio como sumo sacerdote. Juntamente con la obra de la expiación que consideramos ayer en el altar, ¿no?, el altar del holocausto, pues entonces el sacerdote entraba en el lugar santo y una vez hecho este sacrificio ofrecía incienso al Señor. Y esto nos está hablando de lo que también enseña tanto la carta a los hebreos acerca del oficio del sumo sacerdote, que él vive siempre para interceder por su pueblo. El Señor Jesucristo está dando ruegos para que nosotros estemos siempre recibiendo la gracia y la ayuda, y el Señor nos sea propicio. Entonces vemos que esto es el significado también de este altar, y también está hablando, por lo tanto, de la comunión con Dios. Y de esta parte también tan importante de la comunión con Dios, de los santos, de cada creyente, de la iglesia, que ha de también abundar en oraciones para estar entonces, elevando ese olor fragante de continuo al Señor. Sabemos también del pecado de los dos hijos de Aarón, de Nadab y de Abiú, del que se nos habla en Levítico capítulo 10 y versículo 1, porque ofrecieron fuego extraño, porque ofrecieron un incienso que el Señor no había ordenado. El Señor había ordenado con tanta precisión, con tanto detalle, todas las cosas acerca del tabernáculo, incluido también la composición del incienso. Entonces era para que los responsables, en este caso los sacerdotes, lo guardaran fielmente, lo guardaran con cuidado. Bien, entonces esto es importante, ¿verdad?
Esto es importante, que las cosas del Señor no se pueden tratar con descuido. Las cosas del Señor no se pueden tratar de cualquier manera. Que si el Señor nos da una ordenanza en algo, no podemos nosotros después venir y tomar o dejar de hacer o hacer lo que se nos parece. Ellos ofrecieron el olor extraño al Señor. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que salió fuego de la presencia del Señor y los consumió. Y esto es algo importante, porque el tratar de cualquier manera las cosas del Señor es profanación, es profanar las cosas de Dios. Y vemos que eso, ¿qué final tuvo, ¿no? Bueno, pues hay que, por supuesto, tener esa comunión con el Señor, pero esa comunión con el Señor no es lo mismo también que familiaridad o descuido, ¿no? O tener pues una actitud de casi de desdén por las cosas que el Señor dice. Y esa comunión con el Señor va juntamente con su temor, con la reverencia y con el cuidado de todas las cosas que el Señor ha ordenado. Y bien, pues llegamos ya a lo último, a la mesa de los panes de la proposición, que esa palabra proposición en el hebreo pues significa simplemente rostro o incluso presencia. Sigue hablando, por lo tanto, de esta comunión, de estar en la presencia de Dios. Y de nuevo pues está las instrucciones en el mismo capítulo del Éxodo, capítulo 25. A partir del versículo 23, harás asimismo una mesa de madera de acacia, y su longitud será de 2 codos, y su anchura de 1 codo, y su altura de 1,5 codos. Y también está en Levítico, capítulo 24, y versículos del 1 al 9. Levítico 24, del 1 al 9, ahí están sobre todo los detalles. Dice: sobre el candelabro de oro puro pondrá continuamente en orden las lámparas delante de Jehová, y tomarás la flor de harina y cocerás con ellas, dice, 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas. Y dice también: las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa de oro puro delante de Jehová. Y pondrás también sobre hilera incienso puro, y será para el pan por memorial, ofrenda encendida a Jehová. Y vemos aquí, esto se ofrecía cada semana, cada día de sábado lo pondrá en orden delante de Jehová continuamente, por pacto eterno de los hijos de Israel, de sábado en sábado. Entonces, aparte de entrar a diario los sacerdotes para quemar el incienso, tenían que entrar también, y para también pues estar pues cuidando el candelabro, recortando las mechas, etcétera, etcétera, reponiendo el aceite del alumbrado y todo esto. Pues además de esto, cada sábado tenía que traer los panes y poner pues los nuevos. Juntamente pues con la ofrenda del incienso, el incienso también pues se presentaba con los panes. Y bien, pues esto también tenía un significado, ¿verdad? 12 panes de flor de harina. Y pues acordémonos que Jesucristo, por lo tanto, es el verdadero pan, el pan del cielo, el pan de la vida. Y además vemos, aquí eran 12 panes, como las 12 tribus de Israel que estaban alrededor del tabernáculo, como los 12 apóstoles que representan también pues la iglesia cristiana, la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces vemos, está hablando de la comunión con Dios también, porque de hecho vemos estos panes tenían que ser
tenían que ser comidos en el lugar santo por los sacerdotes. Será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en un lugar santo, porque es una cosa muy santa. Tiene que comer allí, en ese mismo lugar. Comer. Y esto vemos aquí, está también hablándonos, simbolizando de esta comunión con Dios. Era para ser comido dentro del lugar santo. Y bien, pues a nosotros los creyentes, ¿verdad? También se nos es dada tener la comunión con el Señor. Y también se nos es dada el tenerlo por medio de esta comida simbólica, esta comida sacramental, que es la cena del Señor, que es también con el pan, y es también con el vino. Y esto pues es el privilegio que nos da a todos los creyentes. A todos los creyentes. Lo que era antes es solamente de los sacerdotes en el lugar santo. Ahora todos nosotros, todos los creyentes, pues pueden participar de esta comida en el lugar santo, es decir, en las asambleas cristianas, en los cultos que se dan al Señor. Entonces es de esta manera como podemos tener una comunión con Dios de una manera especial, una comunión con Cristo de una manera especial. Comemos así el pan, pero nos estamos alimentando por la fe de Cristo mismo. Por la fe comemos su cuerpo y comemos su carne espiritualmente para nuestra alma. Y vemos que de esta manera el Señor pues nos fortalece para que nosotros seamos luz, reflejando su luz, para que seamos olor fragante, y no solamente olor fragante, que seamos como creyentes también olor de vida. Podamos también hablar de Cristo y presentar a Cristo a este mundo que está en tinieblas, que no tiene esta comunión, que está entonces en el lado, al otro lado del Edén, que no tiene acceso al árbol de la vida y que está, por lo tanto, muerto en delitos y en pecados. Hemos también de tener presente a este mundo en nuestras oraciones, para que también el Señor nos pueda utilizar para poderles también traerles a Cristo, y quiera Dios que sea para un conocimiento salvador en muchos de ellos, una gran multitud en este tiempo. Porque así sea, hermanos, que tengamos estos pensamientos en mente durante el día de hoy, que nos acordemos de estos muebles y todo su significado, y también pues de esta comunión que nos disponemos ya a tener como creyentes en particular y como congregación, todos juntos con el Señor Jesucristo. Que sea de mucha bendición y que también sea mañana un tiempo de mucha bendición para cada uno y también para la Iglesia.